Muy buenas noches, una vez más aquí en el Ministerio de un Nuevo Pacto. Hoy quisiera hablar acerca de la carta de los Efesios. Para entrar a la carta de los Efesios, hermano, es una carta del nivel espiritual de lo más alto, el nivel espiritual del conocimiento ya de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar de la carta de los Efesios, sin duda alguna, tenemos que ir al libro de los Hechos, Hechos 19, del 1 al 41. Habla de los sucesos que pasó Pablo en la región de Efesios. Y si tú te acuerdas, habla de unos discípulos que se encontraron con Pablo y diciendo que no habían recibido ni conocían al Espíritu Santo. Por lo cual Pablo, ¿verdad?, les hace un recordatorio de que lo que tenían que entender era el bautizo de Juan, porque ellos traían solamente el bautizo de Juan. Y les dijo que Juan bautizó en agua para que reconocieran que el que venía atrás de él ese era el Mesías. En ese momento fueron bautizados, y más adelante habla en Efesios, también Hechos 19, de que unos hombres trataron de echar fuera un espíritu, ¿verdad? Estaban ahí exorcistando para echar de un hombre un espíritu, del cual el espíritu se fue sobre estos hombres y los golpeó. Fue muy notorio en las regiones de Efesios. Entonces la carta de los Efesios, ¿verdad?, conforme a lo que se habla en Hechos 19, ¿verdad?, habla de que Pablo reprende a los espíritus inmundos, a los principados y potestades. Por esa razón fue escrita ahora sí la carta de los Efesios, en la cual voy a tratar de hablarlo lo más claro, porque es una carta de nivel alto. Desde el principio, desde que se lee, habla a quién está enviada esta carta, y vamos a tratar de explicarlo lo más espiritual que se pueda. ¿Qué significa eso? Lo más entendido y claro. Bien, Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjate cómo dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Habla a los santos y fieles, a los que ya tienen entendimiento y siguen todos los días constantemente en la palabra. Esos son santos y fieles, pero fíjate cómo dice: en Cristo Jesús que están en Efesios. Habíamos conocido, hermano, y entendido que ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es entrar ya en el conocimiento y en el entendimiento del evangelio de revelación que se le da a nuestro apóstol Pablo. Cuando ya se te es dando a entender los misterios de este evangelio, estás entrando a Cristo. Significa que has dejado de estar más con las cosas del mundo y estás más entregado todos los días a la palabra de este evangelio. Cuando ya se empieza a entender el misterio de este evangelio que se le fue dado a nuestro apóstol Pablo para salvación a los gentiles, entonces empiezas a estar en Cristo. Hay revelación, hay misterios, ya empiezas a entender cosas muy profundas. Esta carta era para los efesios santos y fieles que estaban en Cristo Jesús. Y empieza con 1:3, dice: bendiciones espirituales en Cristo. Esas bendiciones espirituales son palabras reveladas en este evangelio de nuestro apóstol Pablo. Es lo que significa bendiciones espirituales en Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Si yo ya estoy en Cristo entendiendo sus misterios, dice aquí la palabra que estoy teniendo las palabras espirituales de los lugares celestiales. Son palabras del cielo en la cual yo estoy adquiriendo estando en Cristo, en el evangelio de revelación que se le fue dado a Pablo. 4. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si yo ya estoy en Cristo, soy escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, sin contaminarme con otra doctrina, con otra sabiduría, simplemente en lo que es Cristo. Delante del 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nosotros, al estar en Cristo, para estar sin mancha, dice aquí, y siendo santos, todo esto se obtiene estando en Cristo en amor.
unidos. Si yo no entiendo lo que es el amor, que es Cristo, es el amor de Dios Cristo, siempre voy a estar estudiando, escudriñando con mis hermanos unidos la palabra. Eso es lo que me hace santo y fiel. Estar escudriñando los misterios del Evangelio revelado a nuestro apóstol Pablo, para yo estar en Cristo. 6. Y todo esto, mi hermano, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo acepto en el amado. Yo necesito estar santo y fiel en Cristo, entendiendo ese misterio, como dice aquí el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa eso? Para alabanza es para anunciar o para predicar. La gloria es la grandeza de su gracia, de la salvación de este misterio, de este evangelio. Por eso dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para anunciar o para predicar la grandeza de los misterios de la sabiduría de Dios, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si yo ya tengo la revelación de estos misterios y me dedico a predicarlos, estos misterios, entonces tengo que entender que soy acepto en el amado. He sido aceptado en Cristo Jesús para con Dios. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces, cuando yo entiendo esos misterios, bíblicamente habla que ese misterio es Cristo en nuestros corazones. Cristo me está dando el entendimiento, Cristo me está dando el perdón de pecados, que es la sangre de Cristo, me quita mi ignorancia, lo que no entendía, ahora lo entiendo. Eso es la sangre, ¿verdad?, de Cristo, que está perdonando mi pecado, mi error, mi ignorancia. Amén. Según la riqueza de su gracia, según cuánto conocimiento tengo de ese misterio, la sangre de Cristo está actuando en mí, porque estoy en Cristo. Por lo tanto, el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Entonces, cuando nosotros tenemos el crecimiento de la gracia, de la revelación de ese misterio, entonces se nos es dado sabiduría e inteligencia espiritual, una sabiduría que viene de lo alto. Por lo tanto, el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Yo necesito tener el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, y lo voy a obtener cuando tenga la sabiduría y la inteligencia de Dios, en la cual me es dada por la gracia, por el evangelio que se le fue dado a nuestro apóstol Pablo. Por lo tanto, en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando ya estamos en Cristo, el propósito es reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta palabra en Cristo, teniendo la gracia, ya la revelación y el misterio de lo oculto, que ya lo entiendes, hermano, el asunto es aquí que Dios quiere reunir todas las cosas del cielo hacia la tierra, bajar el reino hacia la tierra con una sabiduría e inteligencia que nos da Dios para anunciar esas virtudes, para anunciar la gloria de su gracia, para anunciar ese misterio que aún necesita la iglesia entender, para hacernos santos y fieles, sin mancha. Por lo tanto, dice ahí en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el designio de su voluntad, que se nos dé el misterio, la revelación de esa gracia que es Cristo, dándonos a entender ese misterio para predicarla a la iglesia, y la iglesia sea santa y sin mancha y fiel, para que seamos llamados, para que seamos el propósito de la voluntad de Dios de reunir las cosas del cielo hacia la tierra. Es lo que es Dios, es lo que es Cristo, unidad en el Espíritu. Por lo tanto, cierra diciendo así el 12, a fin de que seamos para anunciar su grandeza o para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, los que ya estamos en Cristo. 13,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El propósito de Dios dar a conocer su grandeza, esa sabiduría y ese espíritu de inteligencia para reunir las cosas del cielo hacia la tierra. Ese es el propósito, que estar en Cristo. Esa es la gracia, esa es la salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Y esto no es de un hombre, esto es un poder de Dios, es un don de Dios que se le fue otorgado a nuestro apóstol Pablo, para que todo aquel que reciba esta gracia la anunciemos a otros y sean salvos también. Este es primeramente el primer pasaje de lo que es Efesios, bendiciones espirituales, pero hay que estar en Cristo, mi hermano. Espero que hayamos entendido lo que es estar en Cristo Jesús. Nos vemos para la otra. Que Dios te bendiga.